Bueno, hoy vamos a hablar acerca del impacto que tienen las redes sociales en nuestras vidas, los algoritmos, y cómo los algoritmos realmente controlan nuestras vidas. Espero disfruten de este programa porque haré mis reflexiones sobre cómo todos nosotros estamos tan influenciados por nuestros dispositivos celulares y especialmente por las redes sociales para tomar nuestras decisiones en la vida diaria. Aquí pasando la Torre de Londres para contarles acerca de cómo el algoritmo y cómo los que diseñan los algoritmos los optimizan para generar e incrementar el nivel de dopamina, que es el que nos permite experimentar esa felicidad que ustedes ven o que ustedes sienten cuando toman una foto o un video. Así que espero disfruten de este programa. El primer elemento a entender es que las redes sociales son un producto de varios experimentos. Y uno de esos experimentos fue la combinación entre el Internet y la telefonía celular. Fue gracias a Steve Jobs cuando se le ocurrió combinar todo en el iPhone en el año 2007. Y desde ese momento, cuando salieron las aplicaciones, y recuerdo muy bien cuando yo ayudé a Colombia Games a lanzar un videojuego para iPhone, pues empezó a cambiar la forma en que interactuamos. Y es allí cuando los desarrolladores de aplicaciones, que son las personas que tienen que enviar su aplicación, ya sea para Google, porque es uno de los ecosistemas, o Apple, que es el otro ecosistema, tienen que pasar por una serie de pasos para ser aprobada esa aplicación. Una vez es aprobada esa aplicación, las personas las descargan en sus celulares y empiezan a interactuar. Lo que sucedió fue fenomenal, porque al principio todos compartíamos nuestras fotos, nuestros momentos, pero luego, al tener nuestro celular en la mano, cambió nuestro comportamiento, porque empezamos a buscar los me gusta, empezamos a buscar los comentarios, y cada vez que salíamos a la calle o íbamos a algún lugar, pues buscábamos llenar ese espacio virtual. Entonces nuestro mundo se dividió en dos partes, el mundo real y el mundo virtual, que es el que generamos cada vez que mandamos una foto y decimos lo felices que nos encontramos en ese momento. Puede que sea verdad, puede que no lo sea, pero es parte de la nueva forma en cómo esto evoluciona. Y recuerda, cada vez que tú publicas esa foto o ese video, es la red social la que determina a qué tipo de personas es que le va a llegar esa información. Y entre más me gusta tenga o más compartir tenga, esto empieza a moverse. Y esto incrementa tu nivel de dopamina. Una pregunta. De las múltiples fotos que nos tomamos a diario en cada uno de nuestros viajes, porque las fotos son esos recuerdos, ¿cuántas revisamos? ¿Cuántas volvemos a mirar? Sé que a mis padres les encanta y publican mucho en Facebook esos encuentros y esa parte es muy linda. Pero cuando asistimos a conciertos y a otros eventos o a otros lugares, ¿qué tan importante es estar tomando múltiples fotos o múltiples videos si al final no los vamos a ver de nuevo? Es la pregunta que les hago a todos ustedes el día de hoy. Porque me acuerdo cuando iniciaron las cámaras. ¿Se acuerdan que antes tocaba ir a revelar las fotos? Antes de las cámaras digitales, teníamos que hacer ese proceso, llevar los rollos y había un número limitado de fotos, por lo tanto, teníamos que pensar muy bien cómo íbamos a tomar la foto porque la foto costaba. Hoy en día, tras el uso del celular, pues no vale nada, por eso tomamos cientos o miles de fotos. Y al final era muy bonito ese proceso de esperar a que revelaran las fotos. Llegaban, algunas salían terribles, otras salían espectaculares.
Y esas eran las fotos que poníamos en nuestros álbumes familiares que hoy en día nuestras mamás conservan en el hogar. Y eso era muy bonito. Me acuerdo una vez cuando mi tía María Cristina me regaló una cámara. Y yo era feliz con mi cámara porque tenía que pensar muy bien qué tipo de foto iba a tomar. Y salía allí y tomaba la foto y luego ahorraba para poder pagar el revelado. Y era ese proceso de observar más para saber en dónde iba yo a tomar la foto más adecuada. Cuál iba a ser esa mejor foto o ese mejor momento, porque sabía de los límites que la tecnología nos brindaba en esa época. ¿Se acuerdan? 24 fotos, 36 fotos. Pero hoy en día, con el dispositivo celular, hoy en día es, oiga, llegamos a nuestro límite de fotos y borramos fotos o simplemente compramos espacio, pero al final, ¿qué haces? ¿Vuelves a ver esas fotos, esos videos? ¿O la mayoría simplemente se quedan en bits digitales? Son preguntas que me surgen en este análisis. Entonces lo curioso es que al cambiar nuestro comportamiento porque buscamos más me gusta, más comentarios y más compartidos, es que empezamos a ser realmente influenciados por las compañías que están desarrollando estas tecnologías. Cosa que no ocurría anteriormente, porque no sé si se acuerdan, pero antes tocaba o enviar telegramas o los Marconi, como dice mi mamá, o tocaba ir a esperar a que recibiéramos una llamada. ¿Sí? Luego fue cuando llegan todas estas tecnologías que cambian nuestro comportamiento porque adaptamos nuestra forma de ser para alinearse a la misma tecnología. Entonces esto nos llena de una felicidad artificial que claramente se alimenta cada vez que posteamos. Pero lo que no sabemos es qué está detrás de esos algoritmos. Recordemos que el algoritmo es un programa computacional creado por una serie de ingenieros. Pero los ingenieros no simplemente determinan qué es lo que va allí. Todo depende de quién se encuentre detrás del algoritmo. Pero recordemos que estos algoritmos que son los que determinan, uno, qué tipo de contenido consumimos. Dos, qué tipo de contenido aprendemos. Y tres, qué tipo de contenido nos sigue apareciendo de forma diaria a nivel de audio, video o imágenes, empieza a cambiar no solo nuestra vida, sino nuestra percepción sobre el mundo. Y esto es bien interesante porque cada vez que ocurren eventos como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania o el conflicto entre Palestina e Israel, dependiendo del tipo de red social, de los enfoques de la red social o del objetivo de la red social, es el contenido que empezamos a tener. Y al final de cuentas quedamos atrapados en nuestra burbuja de información. Sí. Todos nosotros dependemos de esa burbuja de información, porque es generalmente el contenido que nos gusta, el contenido en que creemos, el contenido de las personas que seguimos. Pero de un día para otro, algunas de estas personas que seguimos, si no le gustó a la red social, puede que no las eliminen de la red social, pero ocurre un fenómeno que se llama ghost, es decir, se vuelven fantasmas. Y esto es problemático. El elemento clave de los algoritmos son los famosos sesgos que tienen los algoritmos. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de la persona que los programe, la forma en que esa persona se educó, se entrenó y su objetivo, el algoritmo, va a tratar de simular lo que esa persona desea. Entonces, Instagram, que ustedes usan muchísimo, está diseñado para optimizar que ustedes pasen la mayor cantidad de tiempo posible, sin importar las consecuencias negativas. Por eso incluso en varios estudios, sobre todo para jóvenes de 13 a 17 años, se ha demostrado un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes al utilizar demasiado Instagram. Y cuando le preguntaban a Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos,
Él trataba de evadir la respuesta, porque sabe que las ganancias de Facebook están alineadas a la publicidad que existe en Facebook y la publicidad está alineada a la cantidad de gente que se conecte a Instagram y a Facebook. Entonces, entre más gente se conecte y más gente esté pendiente de lo que ocurre en Instagram y en Facebook, pues mayores publicidades se pueden realizar alrededor y de esa manera gana más dinero, sin importar las consecuencias negativas que esto pueda generar en la salud mental de las personas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y una de las prácticas que yo recomiendo es limitar la cantidad de uso de redes sociales. Por ejemplo, yo pongo un límite en Twitter, que es la que más me gusta, de 45 minutos por día. ¿Y esto que permite? Me manda una alerta en donde desde ese momento ya me dice, oiga, ya llegó a su límite de tiempo. Y estas son pequeñas prácticas que podemos realizar a diario. Entonces, el gran reto que tenemos como seres humanos es lograr controlar lo que nos intenta hacer esos algoritmos. ¿Sí? Ellos tienen unos objetivos muy concretos, pero depende de nosotros el cómo lo hacemos. Y por eso este tipo de programa que yo hago es de reflexiones, de análisis, de decir, oiga, ¿por qué no nos detenemos por un momento a pensar, a entender y a disfrutar más de la vida? Porque al final seguimos teniendo la tecnología como parte fundamental para guardar nuestras experiencias de forma digital y por eso queremos aparecer de la mejor manera en cada una de las fotos o los videos. Y lo más curioso, mientras yo caminaba cerca a la Torre de Londres, es que veía gente de todas las culturas. O sea, vi hasta un talibán, literal. Y el tipo era feliz tomándose la foto. Luego pues, la compartirá en su grupo de WhatsApp o en este caso de Telegram. Pero al final de cuentas, las redes sociales pues permiten a cualquier persona publicar lo que ellas quieran. Pero recuerda, las redes sociales son las que determinan cuál es el contenido que se vuelve viral y cuál no. Por eso alguien hacía una pregunta hoy en día, oiga, ¿por qué es que un video de una persona comiendo pasta recibe 1 millón de views y un video de una entrevista a un dueño de una gran compañía que produce $1.000 millones solo recibió 87? Me he dado cuenta, en este video he decidido colocar las imágenes que yo observo a mi alrededor, pero no múltiples imágenes, no con cortes cada 3 segundos como MrBeast. No, sino para que apreciemos lo que está a nuestro alrededor, porque sabemos que los algoritmos están optimizados para seguir conectados. Entonces esa inyección de dopamina que estamos acostumbrados, pues es uno de los grandes problemas que existen. En cambio, si empezamos a consumir contenido, a pausar un poco, a reflexionar sobre qué tipo de contenido estamos consumiendo y a no dejarnos influenciar tanto por cómo los algoritmos quieren que vayamos, allí tendremos una mejor salud mental. Porque al final, los algoritmos van relacionados con la salud mental. Porque esto no existía antes del Internet, pero ahora es una nueva forma de interactuar que tenemos que saber apreciar, tomar la mayor oportunidad y sobre todo aprender muchísimo con lo que quiero que hagan en este video. Y por eso, si les gusta este contenido, si quieren que haga otro tipo de contenido similar, simplemente suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué les parece y cómo sienten que los algoritmos manejan sus vidas. Pero esto no termina acá. Recuerda que ahora con la inteligencia artificial las cosas van a ser aceleradas. Claramente la inteligencia artificial viene desde la época de Alan Turing, ¿sí? La persona que fue la que
creó la computadora con que vencieron a los nazis en la guerra de la información. Y esto es muy importante porque de allí es que viene la evolución, pero lo que hemos venido viendo con ChatGPT o los Large Language Models es que ahora nuestros dispositivos van a aprender más sobre nosotros. Y por lo tanto, esos algoritmos que tenemos, pues nos van a empezar a recomendar cosas que nosotros no decidimos qué es lo que ellos nos recomiendan. Entonces, ahí es donde se vienen grandes retos para estos desarrollos, tanto de compañías como de entender como seres humanos cómo está cambiando la humanidad. Porque pese a que haya personas en que no creen en el potencial de la tecnología para cambiar la humanidad, si están utilizando un dispositivo celular con internet, es diferente la cosa. Por ejemplo, Christopher Nolan, el gran director de películas como Interstellar o Oppenheimer, él no utiliza un dispositivo celular, literal, él no es. Entonces, ¿cómo hace? Pues él tiene esa su personal assistant, su asistente personal, que es la que le maneja toda la información. Y claramente, así es que puede manejar todo. Yo decía, oiga, y si lo llama Tarantino, pues le dice, oiga, sí, cuadremos y agendan la reunión y van. Pero una persona que no utilice un smartphone se consideraría un hippie. Y esto es lo curioso de cómo ha evolucionado los temas. Me acuerdo cuando yo desarrollaba aplicaciones para el BlackBerry. No se acuerdan, pero nos encantaba utilizar el BlackBerry Messenger. Y era la forma en que nos comunicábamos y era la evolución de la tecnología. Y luego llega WhatsApp y lo cambia todo. Entonces, lo interesante de WhatsApp es que al permitir una comunicación de persona a persona, pues podemos transferir la información que queramos. Y de cierta manera, WhatsApp se convierte en una herramienta en donde las redes sociales ahí sí no tienen una injerencia en cómo hacemos o vemos las cosas. Es decir, no hay un algoritmo que nos recomiende en WhatsApp. ¿Qué sí están intentando hacer? Pues crear canales, ¿no? Para poder generar información, pero la ventaja es que estos canales son manejados por las personas. Entonces, el algoritmo no es el que dictamina, más bien es los contactos que yo tengo en mi WhatsApp. Y esto me parece muy interesante porque es una forma de combatir la desinformación y mirar otro tipo de contenido. Por eso yo siempre he recomendado en mis programas, cuando hacía Pacho en Vivo o Análisis con Pacho, que veamos contenido con el que no estamos de acuerdo, porque de esa manera rompemos nuestra burbuja de información. Si no lo hacemos, pues los algoritmos seguirán dictaminando qué hacemos, cómo aprendemos, a quién debemos escuchar y a quién no. Y eso es parte fundamental del cambio. Y ustedes saben que a mí me fascina la tecnología. Pero me acuerdo cuando yo estuve en Tailandia, estuve meditando por 21 días con monjes budistas tailandeses. Y una de las preguntas que yo le hice a Lumpa Damashio, esto es en el sur de Tailandia, uno coge un bote y llega a una isla, le dije, y él estaba utilizando un iPad en ese momento, estamos hablando del año 2011. Y le dije, Lumpa Damashio, ¿cómo usted como un monje budista utiliza la tecnología? Y él me decía, el elemento fundamental es que yo me desconecto de lo que representa la tecnología y simplemente entiendo que es un instrumento para mí. Entonces, él que enseñaba principios budistas, él que enseñaba otro tipo de filosofía de vida, estaba utilizando el iPad para enseñarlo. O sea, él no era de los que decía, no utilicemos el iPad. Y a eso me parece supremamente interesante, porque al final nosotros somos los que decidimos si utilizamos las herramientas o no. No podemos quedarnos como Christopher Nolan y decir, listo, entonces dejemos de utilizar el smartphone. No, por el contrario, hay que usarlo. Pero allí es cuando tomamos las decisiones para tener un mayor control de nuestras vidas, porque recuerda,
Todo el contenido que tú ves y descubres en YouTube viene de un proceso de recomendación del algoritmo y tienes que entender quién está detrás y qué es lo que está buscando. Si logras entender estos dos principios de quién está detrás, qué es lo que está buscando y por qué es que se programó el algoritmo de esa manera, pues vas a tener una mejor vida. Espero que estés disfrutando de este video, de estas imágenes que les muestro, de este día en Londres en donde decidí desconectarme del algoritmo para hablarles del algoritmo mientras veo todo. Deja tus preocupaciones atrás. Ese es el mensaje del Festival de Verano aquí en Londres. Y es mi reflexión final en este video, porque cada vez vamos a estar más conectados a nuestros dispositivos celulares, gracias ahora hacia la inteligencia artificial generativa o los Large Language Models o ChatGPT, porque efectivamente ChatGPT se va a integrar al iPhone. Google va a integrar su propia versión que todavía no funciona muy bien, pero al final nuestro dispositivo celular va a saber más de nosotros que nosotros mismos, y quienes sean los dueños de esos algoritmos son los que van a dictaminar cómo vamos a reaccionar frente a las cosas. Por eso, al final de cuentas, la tecnología es clave porque la tecnología ha cambiado y seguirá cambiando de una forma más rápida del mundo, más rápida de lo que creíamos. Porque mucha gente, me acuerdo cuando llegaba WhatsApp, yo les decía, oiga, el futuro es WhatsApp. Decía, no, las personas mayores no van a utilizar WhatsApp porque pues solo es para las nuevas generaciones. No, las personas mayores son las que más usan WhatsApp. ¿Y por qué? Porque encontraron la utilidad. O sea, al final los algoritmos y todas estas tecnologías nos da utilidad y es espectacular porque, por ejemplo, tenemos comunicación en tiempo real. Pero el reto es tratar de entender, tratar de ir un poco más allá, tener pensamiento crítico, como decía mi profesor del Colegio Seminario Diocesano en Duitama, el profesor Mocho Sánchez. Él decía, oiga, pensar, aprender a aprender. Y ese es el camino, porque claro, cada vez más tecnología, más algoritmos que nos facilitan la vida. Los algoritmos son los que nos van a querer influenciar y lo van a hacer de una manera más amplia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y ese es el reto, esa es la oportunidad y a la vez ese es el mayor obstáculo que tenemos como seres humanos. Al final son herramientas, pero son herramientas que modifican el comportamiento. Y así como el sistema educativo, recordemos que el modelo tradicional de educación que tenemos hasta el día de hoy fue concebido por Otto von Bismarck justamente en medio del imperio prusiano, porque él decía, vamos a crear ciudadanos leales al imperio, vamos a crear ciudadanos que luchen por el imperio, vamos a crear ciudadanos que se alineen al imperio. Pues ya no existen esos imperios, ya no existe el imperio prusiano, pero existe Google, Facebook, Nvidia y todas estas grandes compañías que la mayoría son en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la combinación de investigación y desarrollo y venture capital, que eso pues lo hablaré en otro programa. Pero lo que quería reflexionar el día de hoy es entender, si ustedes empiezan a ver cambios en su comportamiento, es entender cómo incluso el contenido que les muestra, por ejemplo, YouTube a ustedes, es como cambia las percepciones. Y yo invito a mucha gente a hacer experimentos de buscar contenido nuevo relacionado y vean cómo automáticamente el algoritmo de YouTube se está volviendo tan rápido que ustedes buscan dos videos de un tema en específico que nunca habían buscado. Google le empieza a mandar videos similares y es aterrador la velocidad con la que el algoritmo está aprendiendo. Y el algoritmo más poderoso del mundo es TikTok. Justamente el gobierno chino se dio cuenta de que necesitábamos
ese contenido rápido, ¿no? Entonces, scroll down y si en 10 segundos no capto la atención, dejo de ver el contenido, ¿no? Yo por eso he decidido hacer estos contenidos de reflexión, de análisis, invitarlos a pensar, invitarlos a, como decía el profesor, aprender a aprender. Y TikTok por eso creció tan rápido y por eso millones de usuarios la disfrutan y por eso millones de usuarios son adictos a TikTok. Porque se dio cuenta que esa era la forma de generar dopamina. Y por eso el gobierno de los Estados Unidos pues quiere bloquearlo. Hay que aclarar. China ya ha bloqueado todas las grandes aplicaciones creadas por compañías norteamericanas por razones de national security, seguridad nacional. Y en ambos casos tienen razón, porque pues está luchando en los ideales. Y los ideales es clave porque dependiendo de los ideales de la sociedad son los algoritmos que se crean y por lo tanto los cambios comportamentales que nosotros tenemos como seres humanos. Así que bueno, espero hayan disfrutado este programa hasta este momento. Cuéntenme si les gustó este estilo y qué otros temas les gustaría que tratase. Cuídense mucho.